Conexión, sintiendo mi corazón mientras poco a poco cae el sol, un poco de anhelo por amor, meditación, alegría, belleza y amor, una indescriptible sensación, lo único que importa es tu intención, tranquilo, con el viento y las olas del mar, el amanecer aparecerá y yo sigo perdido en tu mirar. Discovery Home and Health presenta Tu cocina, tu medicina. ¿Sabías que la materia prima de muchos medicamentos puede encontrarse en la cocina de tu casa? Así es, ingredientes naturales como la sábila, el brócoli, guatila, la caléndula y miel, entre otros. Al ser combinados de manera óptima, se convierten en remedio para varias dolencias comunes, efectivos como la píldora o el jarabe, pero traídos desde el huerto. No es por nada que 400 años antes de Cristo, Hipócrates, considerado el padre de la medicina moderna, dijera: sea el alimento tu medicina y la medicina tu alimento. Acompáñanos en este maravilloso viaje alrededor de la medicina hecha en casa, descubriendo ingredientes, remedios, recetas y secretos para llevar una vida más saludable y natural. Presentado por Dr. Rojas y el Parque de la Salud. Aprende a comer, una actividad de todo un día donde en compañía del Dr. Santiago Rojas y el Dr. Jorge Enrique Rojas podrás tener información adecuada para llevar un estilo de vida sano y saludable. Acompáñanos el viernes 5 de noviembre en la ciudad de San Andrés, de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Para reservar tu cupo, llama al 321-203-2330. Te esperamos. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y educación en salud. Recuerden que este programa no pretende reemplazar una consulta médica. Nosotros queremos llegar a todos sus hogares tratando de hacer un proceso de orientación. Lo mismo que hacemos en este libro que tengo tras de mí, donde decimos las 100 enfermedades más frecuentes, y que tiene un segundo libro, cómo hacer de la cocina una farmacia, y poder ir desarrollando con diferentes especialistas lo que vemos en la consulta, para evitar que mucho de lo que tenemos que ver en la consulta se repita. Porque es triste que estemos atendiendo consulta y sea tan repetitivo muchas veces las historias clínicas de pacientes que pudieron haber evitado lo que tienen. Ver esos procesos de infartos, de taponamientos vasculares, de dislipidemia, colesterol triglicérido alto y muchas más patologías que si ustedes conocieran y pusieran en práctica los consejos que los invitados les dan a todos ustedes, muchas se podrían evitar. La medicina tiene que ir a la educación y a la prevención.
Doctor significa profesor. Y a mí hoy me llena de alegría compartir este espacio con un profesor, porque además ha sido docente universitario y es mi sobrino. José Fernando Zuluaga Rojas, él lleva una amplia carrera académica como médico general, como médico internista, como cardiólogo, luego ecocardiografista y después, ¿qué fue en España? Imágenes cardíacas avanzadas. Imágenes cardíacas avanzadas. Bueno, creo que estudió 16 años seguidos. Y a veces ustedes dirán, es que no es fácil. Y para él sentarse a poder hablar con cartulina y plastilina temas que son de muy difícil explicación desde la medicina y poder tratar de que ustedes lo entiendan, pues no es fácil, pero esa es la finalidad de entender. Doctor, profesor, a ver, profesor, vamos a contarle a la gente. Y qué alegría estar hoy con mi sobrino. Bienvenido, José. Muchas gracias, tío. Pues para mí es un honor estar contigo nuevamente compartiendo set. A mí me encanta estar contigo en estos espacios porque podemos llegar muy fácilmente a las personas y dar algunos tips para que puedan solucionar algunos problemas de la vida diaria o para inducirlos a consultar tempranamente cuando así se requiera. Muchas gracias nuevamente por esta oportunidad. Qué lindo. La finalidad de tenerlo él acá y poderlo tener frecuente es que en la actualidad ya trabaja en Manizales, antes estaba pues en un centro de cardiología muy importante del país y ahora está en el Hospital Santa Sofía y en el CES y hace pues una coordinación muy importante en estudios de esta especialidad tan linda que es la medicina interna y la cardiología, que es el tema que vamos a hablar hoy. Vamos a estar recibiendo llamadas sobre este tema. Las personas que estén en Facebook, busquen Doctor Rojas. Las personas que se quieran contactar por teléfono 018.000 127 222, para que también ahí aparece en pantalla los teléfonos y el 872 7616, cardiología, el tema de hoy. ¿Por qué uno tiene que pasar de la medicina interna a seguir estudiando otra especialidad que es la cardiología? ¿Qué es la cardiología? Bueno, la cardiología es una rama de la medicina interna y esta pregunta es bastante interesante porque la medicina interna es quizás la especialidad base de los médicos que nos dedicamos a otras especialidades que no tienen que ver con el área quirúrgica, que intentamos solucionar problemas sin tener que intervenir quirúrgicamente a alguien. Entonces la medicina interna es el arma que tenemos nosotros para poder orientar a los pacientes que llegan con una patología específica cuando ya tenemos una subespecialidad, en este caso la cardiología, pero así sucede con otras subespecialidades como la endocrinología, la reumatología, etcétera, la infectología, bueno, todas las especialidades que tienen como especialidad base la medicina interna. Bueno, vamos a empezar como preguntas que tienen que ver con todo este tema y la hace Alma Yasmín Zambrano y dice, ¿por qué hay que anticoagular a las personas? Ella misma nos pregunta sobre Anolaima. Anolaima, ya estamos haciendo todas las terminaciones. Yo siempre agradezco a doña Griselda que donó su propiedad para hacer un parque de la salud y hemos tenido que hacer muchísimas adecuaciones. Eso ha sido el tiempo que nos hemos tardado en abrir, pero el próximo mes ya estaremos con nuestras actividades allá. ¿Qué es lo de anticoagular? Porque ustedes dicen, bueno, usted hay que anticoagularlo en el campo de la cardiología, ¿por qué? Bueno, hay muchas razones por las cuales una persona tiene que ser anticoagulada. La anticoagulación es el uso de medicamentos que impiden que se formen trombos dentro del corazón y dentro del aparato circulatorio. Entonces uno podría dividir las razones por las cuales uno tiene que anticoagular a una persona como las razones de origen cardíaco y las razones de origen no cardíaco que requieren anticoagulación. Entonces vamos a hablar de la primera, las razones de origen cardíaco. Quizás la principal son las arritmias cardíacas, y dentro de las arritmias cardíacas la que principalmente tiene indicación de anticoagulación es la que se llama fibrilación auricular. Otra hermanita de la fibrilación auricular es el flóter o aleteo auricular, y esta pues es una condición cardiovascular, cardíaca propiamente dicha, en la que hay una indicación directa de anticoagulación. Otras razones por las cuales
hay que anticoagular por patologías cardíacas es cuando dentro del corazón se forma un trombo, y los trombos se pueden formar por muchas razones, pero la principal causa de la formación de trombos dentro del corazón son los infartos. Y otras razones para anticoagular son las patologías periféricas, las que ya no tienen que ver con el corazón, pero que pueden afectar el corazón directa o indirectamente. El caso más frecuentemente visto es el tromboembolismo pulmonar. Generalmente se producen trombos en los miembros inferiores, los trombos viajan, se desprenden, los coágulos, viajan y se desprenden de las venas, viajan al corazón y pueden producir infartos pulmonares. Entonces, cuando se produce el infarto pulmonar, eso genera hipertensión pulmonar y esto termina dañando el corazón. Entonces, realmente son condiciones que afectan directamente el corazón y otras que no son del corazón, pero que lo pueden afectar indirectamente. Y si a todo paciente que tiene un infarto hay que anticoagularlo. En la fase aguda del infarto la respuesta es sí, indefectiblemente. Cuando lo tiene usted en el hospital, cuando en el cuidados paciente llega, intensivos. exactamente, cuando el paciente llega mal por un infarto, ese paciente tiene que tener anticoagulación y además debe tener 2 medicamentos que evitan que las plaquetas se unan, que se llama antiagregación. Y la razón de esto es porque la causa principal de los infartos es la formación de trombos sobre una placa que ya existe en una arteria coronaria. Entonces, primero se tapó la arteria y cuando se disminuye esa luz de la arteria, eso hace que sea más susceptible a tener el trombo. A tener un trombo ahí y a producir obstrucción del flujo para nutrir el músculo cardíaco que en ese momento pues va a estar sufriendo y en ocasiones ese músculo cardíaco pues se muere. Pero no significa entonces que le dio el infarto y tenga que seguir anticoagulado. No necesariamente, no. Bueno, te escriben también desde Madrid y hago esa llamada y la gente que está conectada en Brasil, Nilsa Gallego y demás, porque una de las especialidades que tú hiciste fue en Madrid. Sí, la hice en Madrid y tuve alguna relación con Roma y con Múnich. Ok, entonces dice Rosa Elena, yo tengo una estenosis aórtica severa y me toman cada 2 años un ecocardiograma. ¿Qué es la estenosis? ¿Qué es el ecocardiograma? Cuando un paciente... ¿Necesitas modelo? No, es que no. Lo explico más fácil ejemplificando. Okay. Cuando los pacientes llegan a mi consulta y me dicen, doctor, es que en el ecocardiograma me encontraron una estenosis aórtica. Entonces yo le digo, eso es muy fácil. Hagan de cuenta que la puerta de este consultorio se abre y se cierra. Así es como funciona la válvula aórtica. Cuando la válvula aórtica queda parcialmente abierta o parcialmente cerrada, es cuando se generan los fenómenos que explican o la insuficiencia y la estenosis. Entonces lo que yo les digo es, si tenemos la puerta completamente abierta y los dos intentamos salir por la puerta, pues pasamos fácilmente los dos. Pero si la puerta está entreabierta, o sea, no está completamente abierta, pues cuando vamos a intentar pasar los dos por la puerta, pues nos va a dificultar, va a ser mucho más difícil poder salir del consultorio. Eso es la estenosis aórtica. La estenosis aórtica es que la válvula aórtica no se puede abrir lo suficiente y eso genera restricción de la salida de la sangre del corazón hacia la circulación sistémica. Y esto es muy importante porque cuando un paciente tiene estenosis aórtica severa y además tiene síntomas, la indicación es hacer cirugía de la válvula. ¿Y por qué soy enfático en los síntomas? Porque si un paciente tiene una estenosis aórtica severa, pero no tiene síntomas cardiovasculares, a este paciente se le puede hacer seguimiento. Los síntomas son básicamente dolor en el pecho o desmayo o asfixia, y cuando estos síntomas se presentan, pues lo ideal es hacer un cambio oportuno de la válvula. Muéstranos entonces la válvula aórtica. Es importante que ustedes van conociendo la anatomía, esos nombres tan raros y demás, conozcan el cuerpo humano, para que ustedes, alguien no le diga, no se tome esa pastica. ¿Usted para qué fue a hacerse ese tratamiento? Detrás de un medicamento hay mucha ciencia y a veces las personas indiscretamente dejan de tomarlos porque les dijeron que no, que sí, y no se toman el medicamento. Y después tienen las complicaciones. ¿Qué es lo de la válvula aórtica? Perfecto. Si pueden enfocar aquí, ahí eso ya más está. de cerca. A ver, yo miro Eso, espacio. acá. Perfecto. Entonces, esta es la aurícula izquierda. A la aurícula izquierda le llega sangre de los pulmones por estas estructuras que se llaman venas pulmonares. Entonces, que se ven, esos son esos 2 punticos negros u oscuros que se ven allá en el fondo de la aurícula. Esos, ahí se ven. Perfecto.
Muy bien. Ahí, digamos, la sangre llega a la aurícula por medio de estas venas, desde los pulmones, y tienen que atravesar una válvula que es esta, que es la válvula mitral. Cuando atraviesa la válvula mitral, la sangre queda en el ventrículo, que es este músculo, esta región musculosa del corazón. Entonces el corazón se contrae y cuando se contrae, expulsa la sangre a través de esta válvula, esta blanquita que estoy viendo acá, que tiene 3 rayitas que parece el logo de Mercedes-Benz pero invertido. Parece un mangostino. Entonces, bueno, cada quien ve las cosas como le gusta, ¿cierto? Me gustan las frutas. Entonces, cuando esta válvula no se abre, bueno, el funcionamiento de esta válvula es que se abre y se cierra con cada latido para que la sangre pueda salir a esta arteria roja, que es la aorta, donde está el 7. Esta es la aorta. Entonces, para que la sangre salga hacia la aorta y la aorta distribuya la sangre al resto del cuerpo, necesita que la válvula aórtica se abre y se cierre adecuadamente. Una estenosis aórtica es entonces la dificultad que tiene esta válvula para abrirse adecuadamente. Sí. Y por eso son los síntomas. ¿Y cuáles son las consecuencias en el corazón? Que como el corazón tiene que hacer tanta fuerza para expulsar la sangre, es como cuando, otro ejemplo, una persona va al gimnasio. Y cuando una persona va al gimnasio, entonces empieza a levantar pesas y a volverse musculoso, y eso mismo le pasa al corazón. El corazón se vuelve musculoso inicialmente y se vuelve grueso, y esto hace que los pacientes empiecen a tener algunos síntomas. Pero cuando el corazón empieza a hacer demasiada fuerza, más fuerza que la que puede hacer, o más fuerza con la que necesita vencer una resistencia mucho más grande, este corazón, en vez de volverse musculoso, se empieza a dilatar. Y cuando se dilata, empieza a disminuir la capacidad de contraerse, y eso es lo que se llama falla cardíaca con fracción de eyección reducida. Ok. Qué cantidad de cosas, ¿no? De información, porque si ustedes hacen la pregunta, es porque muchos ya están familiarizados con estos temas, porque dice Constanza Rojas, ¿me pueden ilustrar sobre el daño de la válvula tricúspide, la regurgitación, las extrasístoles? Miren que es que son ustedes los que están haciendo, esta pregunta no la hizo un médico, estos son los resultados que le dan los cardiólogos a ustedes, sino que de pronto no ha habido la suficiente explicación, y esa es la finalidad de hoy en Conexión Vital, que estaremos ampliándola después de estas notas saludables. Conexión. Contigo merco y hago todas mis vueltas en un solo lugar. Así el tiempo me rinde. Aprovecha la amnistía tributaria hasta el 31 de octubre, con la cual podrás obtener un 100% de descuento en intereses y sanciones de tus impuestos del año 2020. Para el impuesto de industria y comercio, aplica el 100% de descuentos solo en intereses del año 2020. También podrás obtener el 80% de descuento en impuestos, tasas y contribuciones del 2019 y años anteriores. Ciudad Campestre, más que un proyecto de vivienda. A 350 metros del Colegio Agustín Gemelli. Espacios naturales, gimnasio, parque infantil, piscina familiar, zona de barbecue, cancha múltiple, zona para fogata, salón de juegos y más. Solo en Manizales, en nuestro ambicioso proyecto. Ciudad Campestre. Aquí está todo lo que quieres sin salir de casa. Visita nuestra sala de ventas en el Centro Comercial Fundadores Piso 1 y en el Centro Comercial Parque Caldas, local PB9. Esto es Manizales más grande. En el 2021 invertimos más de 40.000 millones de pesos en obras públicas, 23.000 millones para la consolidación de Campus Manizales, 7.600 millones para escenarios deportivos. Me encanta tu cultura.
más de 4.000 millones de pesos para transformar grandes parques y construir otros más pequeños. Y continuaremos trabajando para hacer a Manizales aún más grande. Alcaldía de Manizales. Más grande yo te quiero ver. Conexión, conexión, conexión. Aprende a comer, una actividad de todo un día donde en compañía del Dr. Santiago Rojas y el Dr. Jorge Enrique Rojas podrás tener información adecuada para llevar un estilo de vida sano y saludable. Acompáñanos el viernes 5 de noviembre en la ciudad de San Andrés, de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Para reservar tu cupo, llama al 321-203-2330. Te esperamos. Tenemos comunicación desde Bogotá. Adriana, adelante con tu pregunta. Se cayó la llamada. Adriana, si puede tratar de intentar, le agradeceríamos. Dice Constanza Rojas sobre, tiene un daño en la válvula tricuspidia, tiene regurgitación y tiene extrasístoles. Ok, ¿podríamos enfocar por favor acá el modelo para explicarles mejor qué es lo de la válvula tricúspide? Porque realmente el problema de la válvula tricúspide es un problema absolutamente diferente al problema de la válvula aórtica. Entonces, por favor, enfoquemos acá. Eso, perfecto. Entonces, vamos a voltearlo así. ¿Qué es la válvula tricúspide? La válvula tricúspide es esta estructura blanca, que también es otra puerta que tiene el corazón. El corazón, en términos del ejemplo del que hablábamos ahora, tiene 4 puertas, que son la válvula mitral y la válvula tricúspide, que dividen las aurículas derecha e izquierda de los ventrículos, y la válvula aórtica y la válvula pulmonar, que dividen los ventrículos de la circulación sistémica o de la circulación pulmonar. Ahora sí, por favor, enfoquemos la válvula tricúspide. Entonces, la válvula tricúspide, ya les había contado, separa la aurícula derecha del ventrículo derecho. Cuando un paciente tiene regurgitación tricuspidia es porque esta válvula, la función de esta válvula es impedir que la sangre se devuelva a la aurícula. El término regurgitación tricuspidia es que esta válvula empieza a fallar y entonces deja de volver la sangre a la aurícula derecha. El 95% de la población mundial tiene o tenemos regurgitación tricuspidia o en grado mínimo o en grado leve. De manera que no es un hallazgo poco frecuente, sino por el contrario muy frecuente encontrar que un paciente tenga insuficiencia tricuspidia trivial o leve. El problema es cuando esta insuficiencia tricuspidia o regurgitación tricuspidia empieza a empeorar, porque cuando empieza a empeorar, entonces es cuando empieza a haber efectos hemodinámicos en las cavidades cardíacas. En este caso, la aurícula derecha, que es la aurícula que recibe la sangre, entonces está recibiendo la sangre de todo el cuerpo y además le toca recibir la sangre que se devuelve desde el ventrículo derecho. Entonces la aurícula derecha se vuelve muy grande y empiezan a haber problemas de congestión de forma retrógrada en el hígado, en las piernas, las personas se empiezan a hinchar. Entonces, digamos que hay muchas condiciones secundarias a este evento que pueden ser evitados con un control frecuente con un ecocardiograma. Adriana, desde Bogotá, con su pregunta. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Adriana, ¿cómo estás? Pues bien, gracias, doctor. Doctor, pues yo tengo un prolapso de válvula mitral pequeño. Pues a mí me hacen ecocardiogramas pues cada año, test de Holter. Yo quisiera saber, es que a veces yo siento como un aleteo, no sé, usted ahorita habló sobre eso, pero a mí en los Holters no me sale, o sea, me han salido son, ¿cómo le digo yo? Muy escasas, pero no sé si ese aleteo tenga que ver con el prolapso o con qué.
Muchas gracias. No, Gracias, gracias a ti, Adriana, por tu pregunta. Esta pregunta es muy bonita. A mí el tema de la válvula mitral me gusta muchísimo. El prolapso de la válvula mitral, ¿podemos enfocar acá el modelo, por favor? La válvula mitral es parecida, la función de la válvula mitral es parecida a la función de la válvula tricúspide, pero en el lado izquierdo. Evita que la sangre se devuelva desde el ventrículo izquierdo hasta la aurícula izquierda. Cuando una persona tiene prolapso de la válvula mitral, y por favor enfóquenme las manos para poder hacerles el ejemplo, la válvula mitral abre y cierra de esta manera, un poquito más, eso, abre y cierra de esta manera. Entonces cuando abre permite que la sangre ingrese al ventrículo izquierdo y cuando cierra impide que la sangre se devuelva a la aurícula izquierda. El prolapso de la válvula mitral es entonces que una u otra valva de la válvula mitral, o más bien una u otra puertica de la válvula mitral, hacen este movimiento, se desplazan hacia la aurícula. Cuando se cierra, no se cierra completamente y se desplaza hacia la aurícula. Y cuando se desplaza hacia la aurícula la válvula mitral, deja escapar un poquito de sangre hacia la aurícula. Y como nos decía Adriana, hay grados leves, moderados o severos del prolapso valvular mitral. Ella tiene un prolapso leve, luego la posibilidad de que tenga una insuficiencia grave por este prolapso pues es baja. Y esa es la razón por la cual le hacen un seguimiento ecocardiográfico pues con alguna frecuencia. Respecto a las palpitaciones que ella siente como aleteo, perdón que ahí le di otra vez al micrófono, a mí me encanta destruir el set. Son palpitaciones que sienten las personas, a eso se le llama aleteo, y hay una arritmia cardíaca que se llama aleteo porque justamente funciona de esa manera, el corazón empieza a latir más rápido como si estuviera aleteando justamente. Eso se llama aleteo o flóter auricular. Pero no necesariamente la sensación de esas palpitaciones se relacionan con esa arritmia específica. Las extrasístoles que le encuentran a Adriana probablemente pueden producir esos síntomas que ella refiere como palpitaciones o como aleteo. ¿Qué son las extrasístoles? El corazón normalmente late de esta manera, ¿cierto? Una extrasístole es un latido extra que se presenta cuando el corazón está latiendo normalmente. Entonces, hagamos la onomatopeya del sonido de las palpitaciones. Es, y súbitamente hace, eso es una extrasístole. Cuando se presenta esta extrasístole, ocasionalmente produce síntomas y ocasionalmente no produce síntomas. El problema es que esas extrasístoles ocasionalmente también no puede ser una, sino que pueden ser varias. Y cuando son varias, nosotros las llamamos como taquicardia atrial, es decir, la extrasístole o taquicardia ventricular, pues cualquiera, dependiendo del sitio donde se produzca esta extrasístole. Entonces el corazón está latiendo de esta manera y cuando sucede la carrera de extrasístoles, entonces el corazón empieza a latir. Entonces, eso es una taquicardia atrial o una taquicardia ventricular, cuando se suman muchas extrasístoles seguidas. ¿Cuál es la relación de las amígdalas con las válvulas del corazón? Bueno, esa pregunta es muy importante. Colombia y todos los países de renta baja, pero pues hablemos de Colombia, somos zona endémica de una condición que se llama fiebre reumática. La fiebre reumática tiene unas características que afectan no solo el corazón, sino otras partes del cuerpo, pero hablemos específicamente del corazón. En el corazón producen inflamación de las válvulas, valvulitis. Las amígdalas. La fiebre reumática. Entonces, ¿por qué se produce la fiebre reumática? La fiebre reumática se produce porque las defensas de uno identifican unas proteínas que se producen en las válvulas que se parecen a las proteínas de una bacteria que causa amigdalitis, que es el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Cuando las defensas se confunden y creen que esas proteínas de la válvula son las proteínas del estreptococo, entonces empiezan a atacar la válvula y eso produce inflamación de la válvula. Y cuando se produce inflamación de la válvula, existen dos consecuencias.
o la válvula mitral se vuelve insuficiente, que era lo que explicábamos ahora, que se devuelve la sangre a la aurícula, o peor aún, la válvula mitral se vuelve estenótica, y peor aún, adicionalmente porque es la causa más frecuente de la valvulitis reumática, que se vuelva estenótica. ¿Y qué pasa cuando se vuelve estenótica? Entonces la aurícula izquierda tiene que hacer más fuerza para que pase la sangre desde la aurícula hasta el ventrículo, y entonces la aurícula izquierda se empieza a dilatar, y cuando se dilata se convierte en un factor de riesgo muy importante para desarrollar arritmias cardíacas como la fibrilación auricular o el aleteo o flóter auricular. Para que entendamos que el cardiólogo no es corazón, es todo. Una amigdalitis. Miren lo que terminó la explicación de una amigdalitis y no le prestamos la suficiente atención. Vamos a ir a estas notas saludables porque también lo voy a dejar antes para que regresemos con esta respuesta sobre la enfermedad de Chagas que nos hace Amandi Barrera sobre este tema y qué relación tiene esta patología, la enfermedad de Chagas, con el corazón después de estas notas saludables. Conexión, conexión, conexión. Las 100 enfermedades más frecuentes y cómo hacer de la cocina una farmacia son 2 libros en uno que te ayudarán a entender el poder sanador de los alimentos en el tratamiento de las enfermedades. Nos cuentan los beneficios de los productos saludables de la naturaleza, cuáles son sus propiedades y cómo podemos usarlos en la cocina y en remedios caseros. Encuéntralo en las principales librerías del país, almacenes de cadena, Amazon y tiendas naturistas. Pulpa de mora, tomate de árbol, pepino, sidra, berenjena y aloe vera. Funcional es encontrar tu equilibrio. Toma la decisión de verte bien. Toma la decisión de moverte y de estar saludable. Toma Biocolac, suplemento dietario que actúa a nivel celular donde se encuentra el colágeno. Sus componentes coadyuvan estimulando los procesos regenerativos articulares, promoviendo la salud de los huesos, tendones y músculos, al igual que ayuda a desacelerar los procesos del envejecimiento, contribuyendo a la movilidad y elasticidad de la piel, el cabello y las articulaciones. Toma Biocolac, de productos naturales, Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Conexión, conexión, conexión. Aprende a comer, una actividad de todo un día donde en compañía del Dr. Santiago Rojas y el Dr. Jorge Enrique Rojas podrás tener información adecuada para llevar un estilo de vida sano y saludable. Acompáñanos el viernes 5 de noviembre en la ciudad de San Andrés, de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Para reservar tu cupo, llama al 321-203-2330. Te esperamos. Bueno, una televidente nos hace una pregunta sobre la enfermedad de Chagas y vamos a ver este animalito que es muy frecuente encontrarlo en nuestra región y vale la pena que ustedes pues, conozcan acerca de él y qué es lo que puede producir a nivel cardíaco, ¿no? Que es la pregunta de nuestra televidente. Eso, ¿qué viene este animalito? Yo creo que muchos lo han visto. ¿Qué es esto, sobrina? Bueno, este animalito es conocido en Colombia como pito. Es de la familia de los triatominos y es un animalito pues, hermoso que sirve como transportador de un parásito que se llama Trypanosoma cruzi. Un parásito. Un parásito. Entonces, estos animalitos no se infectan, sino que el parásito ingresa a su tracto digestivo, al tracto digestivo del animalito, y esos animalitos se esconden en los techos de paja o en las zonas rurales, en donde hay mucha vegetación.
generalmente en tierra caliente. Resulta que estos animalitos muerden a la persona, dejan una cavidad cuando muerde, y en ese lago de sangre, posteriormente, porque ellos son hematófagos, después de tomarse la sangre que mordió, pues cuando pica, comillas, porque realmente no pica, sino que muerde y dejan una cavidad, cuando se toman la sangre, posteriormente defecan sobre la herida. Cuando defecan sobre la herida, depositan el parásito en esa herida. Y ese parásito entonces se distribuye por toda la circulación y va a producir dos tipos de enfermedades. Entonces, vamos a dividir los dos tipos de enfermedades, y aquí vamos a hablar de la zona tropical, o sea, la que está entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, y la zona supratropical o infratropical, o sea, lo que está por encima del trópico de Cáncer y por debajo del trópico de Capricornio. Entonces, en la región tropical, este animalito lo que más genera es cardiopatía. Este animalito, o más bien este parásito, viaja y se localiza en las células del corazón, inicialmente produce inflamación y posteriormente dilata el corazón y produce falla cardíaca. Cuando hablamos de la zona no tropical, es decir, lo que está por encima del trópico de Cáncer y por debajo del trópico de Capricornio, produce más, también puede producir cardiopatía, pero produce más megacolon tóxico. El colon se dilata y produce pues múltiples problemas del tracto digestivo hasta la ruptura intestinal espontánea. Pero en términos de cardiología, la enfermedad de Chagas lo que produce es inflamación del músculo cardíaco y falla cardíaca, porque el músculo cardíaco, cuando está inflamado, deja de contraerse adecuadamente. Estas características, bueno, las características de la enfermedad de Chagas en el corazón pues son diversas. Puede producir zonas de necrosis en la parte inferior del corazón o en la punta del corazón que pueden hacer confundir al cardiólogo con un infarto, porque las características imaginológicas son muy parecidas a las de un infarto. O puede producir un daño global del corazón, dilatar el corazón y producir falla cardíaca. O eventualmente puede no producir ningún síntoma y ningún daño en el corazón. Entonces todo depende de la capacidad que tenga el parásito de ubicarse o alojarse en las células del músculo cardíaco. Quiero decirles que yo también estudio. Cuando vengo a esto, muchos de ustedes tienen una clase diaria, pero para nosotros también, para todos los médicos del Parque de la Salud, pues recibir toda esta información es estarnos educando permanentemente. Hay dos preguntas referentes a la aorta. El tema de la isquemia a la aorta y también el tema de los trombos en la aorta. Si quiere yo le voy haciendo la autopsia aquí al muñeco mientras usted nos va hablando un poquito de la aorta. Bueno, no, básicamente la aorta es la arteria, que es la arteria más grande que sale del corazón y la que nutre o la que permite que salgan otras arterias que llevan la sangre para nutrir los diferentes órganos. El mismo corazón, el cerebro, los pulmones, los riñones, todos los órganos del cuerpo. O sea, si hablamos en términos de ejemplos, ejemplificando, la tubería más grande que tenemos nosotros es la aorta, que se divide en tuberías más pequeñas que llevan la sangre a los diferentes órganos del cuerpo. Entonces, perfecto. Ese es el corazón. Y del corazón sale la arteria más grande del cuerpo, que es la aorta. Y como ustedes pueden ver, aquí da la vuelta, se mete por detrás de los pulmones, baja por detrás del corazón, se mete por detrás del diafragma, baja al abdomen y en el abdomen se divide en las arterias ilíacas, que a su vez se divide en las arterias femorales. Pero básicamente la aorta es la tubería más grande que nosotros tenemos para distribuir la sangre a todos los órganos del cuerpo. Bueno, ya que tenemos sobrino, aquí están los riñones. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que entonces es hipertenso, que la aorta, que la circulación a los riñones, y todo el mundo cree que hipertensión entonces es corazón. Y resulta que es un sistema. Sí, eso es
el sistema circulatorio es un sistema precioso porque es un circuito cerrado. Entonces, todo lo que pasa en un lado va a afectar a otro lado. La hipertensión arterial tiene múltiples componentes. El componente más importante de la hipertensión arterial es el componente neuroendocrino, en el que se alteran unas sustancias que hacen que las arterias mantengan muy cerradas y esto hace que la presión arterial se incremente. Pero hay otras condiciones. Las arterias renales se pueden obstruir y esa obstrucción del flujo de las arterias renales hace que los riñones sufran y cuando los riñones sufren se activa otra vez ese sistema neuroendocrino y cuando se activa ese sistema neuroendocrino otra vez vuelven a liberarse sustancias que producen esa constricción, ese apretamiento o esa disminución del calibre de las arterias que hace que se produzca pues, la hipertensión arterial. Y respecto a la pregunta que hace la televidente o el televidente, pues hay muchas causas de trombosis en la aorta. Quizás también podríamos dividirlo como dividimos los trombos, sí, los trombos del corazón, que pueden ser o por causas intrínsecas de la aorta, por problemas directamente de la aorta o por causas extrínsecas de la aorta. Y voy a hablar de las causas extrínsecas y principalmente de la fibrilación auricular. Cuando un paciente tiene fibrilación auricular puede generar trombos dentro de las aurículas. Por favor, enfoquemos aquí el modelo. Eso, perfecto. Entonces, vamos a ver aquí. Muy bien. Se pueden formar trombos acá, en la aurícula izquierda. Si se forman trombos en la aurícula izquierda, alguno de esos trombos se puede desprender. Y cuando se desprenden esos trombos, pues el trombo viaja hacia el ventrículo y del ventrículo viaja a la aorta. Y de la aorta puede viajar por estas arterias que hay acá al cerebro, por esta arteria, viaja al cerebro, que es la carótida, o viaja y ahora enfoquemos el modelo grande, por favor, acá, viaja desde el corazón hacia la circulación sistémica y puede alojarse en cualquier parte de las arterias que salen directamente de la aorta. Entonces puede producir infartos renales, infartos esplénicos, infartos en los miembros inferiores. O la causa intrínseca de la trombosis de la aorta es cuando hay una placa aterosclerótica que se ulcera y esta ulceración hace que se formen trombos directamente en la aorta. Bueno, yo quiero pues dejarlos a ustedes un poco confundidos con este programa para que entiendan que no es fácil, que fueron 16 años de estudio. 16 años. Para uno poder decir, voy a ir donde un cardiólogo a que me haga un ecocardiograma y me interprete la enfermedad. Ahí aparecían los teléfonos de mi sobrino en Manizales para que ustedes también puedan separar sus citas y ustedes puedan hacer consultas preventivas. Muchísimas gracias por estar. Ahí está el teléfono 322-323-4524. 322 Yo quiero hacer una intervención. En el Parque de la Salud se hacen muchas veces juntas médicas cuando hay un caso difícil y muchas veces, y lo hemos hecho ya quizás un par de veces de pacientes complicados en los que se necesita una valoración dentro del Parque de la Salud, de manera que nosotros estamos en constante interacción. Cierto. Pues mi sobrino vive ahí cerca del Parque de la Salud y él nos apoya cuando hacemos el chequeo cardiológico y encontramos cosas delicadas. Inmediatamente pues mi sobrino Álvaro José Fernando va y nos apoya y estamos en ese trabajo en equipo. Es algo maravilloso poder contar con tantos especialistas. Muchas gracias, sobrino, por estar con nosotros. No, gracias a ti. Los dejamos con estas notas saludables y con todas esas notas de salud que a diario grabamos para todos ustedes. ¿Qué autopsia es esta? Aprende a comer, una actividad de todo un día donde en compañía del Dr. Santiago Rojas y el Dr. Jorge Enrique Rojas podrás tener información adecuada para llevar un estilo de vida sano y saludable. Acompáñanos el viernes 5 de noviembre en la ciudad de San Andrés, de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Para reservar tu cupo, llama al 321-203-2330. Te esperamos. Les quiero compartir una dieta saludable con una alternativa maravillosa con los frutos secos y es esta granola paleo. Ustedes ven acá los diferentes granos que nosotros tenemos, como son el marañón, que tiene un alto contenido en minerales.
tenemos los pistachos, las nueces de pecanas, las nueces de nogal que tienen un alto contenido en grasos y magnesia que son excelentes para el cerebro, las almendras que son fabulosas, y tenemos estas semillas que pueden ser de auyama o de calabacín, el coco, la canela, miel de abejas y aceite de oliva. Vamos a hacer paso a paso cómo se prepara esta. Bueno, ahora vamos al procesador, donde se van a picar todos estos frutos secos. Recuerden nunca utilizar el maní, porque el maní tiene muchísimo omega 6, que es proinflamatorio. Entonces tienen que utilizar muy bien todas estas variedades. Todos los frutos secos que ustedes tengan en sus casas los pueden utilizar. Tienen la opción de licuarlo o en el procesador de hacerlo con la miel, o después aplicar la miel después de haberse molido. Esto ya es al gusto, después de que se mezclan muy bien y después de estar picada, algunas quedan enteras. Se pueden picar manualmente. Esto es un papel especial de hornear y la bandeja para el horno. Entonces ustedes lo esparcen bien, y es muy importante que tengan el horno preparado. El horno lo van a tener más o menos a 170 grados y se va a fraccionar por 3 secciones, más o menos de 5 a 6 minutos, para que en cada sección las vayan mezclando y vayan obteniendo el color bronceado que ellas tienen, dorado, que es cuando con los aceites ella se está preparando y se está cocinando. Ya saben que es más o menos a 170 grados, y miren bien el reloj, más o menos 5 a 6 minutos, se saca, se mezcla y se hace por 3 veces. Primera mezcla luego de los 6 minutos a más o menos 170 grados, es para mezclar bien y poder ir buscando ese color dorado que da la granola, y esperar que suelten bien todos esos aceites esenciales importantes. Esto se llama granola paleo. Terminado la granola paleo, ahora ustedes la dejan enfriar. Si es en clima caliente, pues la conservan en la nevera. Algunos procesos de empaque van a quedar en trozos, como ven acá o acá, y ya la pueden mezclar ustedes con el vegetamil o las leches vegetales, o con el pudín de chía, que es remojado también con la leche, y tienen un delicioso alimento rico en proteínas y en grasas esenciales. Grabo esta nota desde nuestros parques de la salud en Manizales, con este lindo ambiente que ven en la parte de atrás. Pero a uno le da tristeza ver el manejo que se le dan a los pacientes desde la parte alimentaria. Doña Julia Galeano es una paciente muy juiciosa de 81 años, acompañada por sus 2 hijas. ¿Hace cuántos años tiene diabetes? Ella, la mamá. Siempre, ¿cierto? Años. Muchos años. ¿Alguna vez en todos esos años le han dicho que un diabético no puede tomar leche? Nunca, nada. Y nunca le han dado una dieta especial antes de mandarle tantos medicamentos que le digan no puede comer esto, nunca le han dado eso. Es que no puedo comer harinas. Eso le dicen, harinas. Sí. ¿Y qué son harinas? Las harinas, yo no sé, y banano y todo eso, remolacha. Eso no puedo comer. ¿Usted no sabe cuáles son las harinas? Pues harinas le dan como colada, arroz, papa. Miren, es que es muy difícil cuando le dicen a un paciente coma liviano, coma balanceado, y no le dicen que hay que comer. Le dijeron, señora, no coma harinas. Pero ella no sabe que si la harina es una remolacha, que si es una colada. No, a la persona hay que darle un esquema nutricional. Es diabética, aquí están los exámenes, hay que colocarle insulina todos los días y nunca le han quitado la leche. Es increíble, cuando un paciente diabético no puede mirar una vaca.
Si algo empeora la diabetes es el azúcar, la leche. La leche tiene un azúcar que se llama lactosa. Obvio que todos los diabéticos creen que diabetes es azúcar, no, diabetes es harina, pero ¿qué es harina? Papa, yuca, arroz, patacón, arepas, todas estas panaderías, que no las pueda comer, sí las puede comer, lo que no puede es combinarlas, lo que no puede es comerse un platado de arroz o de algo. La diabetes se afecta mucho con el arroz y la papa caliente, ojo con eso. Hay otras opciones como la chía, la quinoa, el amaranto, otro tipo de alimentos, pero es increíble que a los pacientes con diabetes no le quiten la leche cuando todos los libros del mundo en nutrición nos han enseñado que un diabético no puede consumir leche, queso, yogur, kumis, leche en polvo, leche lactosada, alpinito, crema de leche, arroz con leche, mazamorra, tortas con leche, nada que tenga leche. Obvio que en las harinas las tienen que controlar, que son todas esas mencionadas también. Entonces los invito para que siempre busquen una gran herramienta terapéutica que se llama nutrición, y fue lo que escribimos en nuestro libro, Cómo hacer de la cocina una farmacia. Ataque al corazón, ceguera, falla renal y hasta pérdida de un órgano del cuerpo pueden ser algunas de las consecuencias de la diabetes. Yaconet es un alimento nutricional y un complemento para el paciente diabético e hipoglucémico. Rico en zinc, picolinato de cromo, vitamina B6, obtenido de productos naturales como el yacón, moringa, canela y avena. Los alimentos encontrados en el Yaconet nos ayudan a mejorar las funciones del páncreas, del hígado y del sistema circulatorio, permitiéndonos metabolizar mejor los azúcares y alimentos, devolviéndonos esa vitalidad y energía que nuestra vida necesita. Yaconet, de productos naturales, Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Cuando nos alimentamos mal, tomamos antibióticos o simplemente estamos estresados, la salud de nuestro sistema digestivo se puede ver afectada. Es por esto por lo que debes ayudar a combatir tus problemas digestivos y así fortalecer tu sistema inmune. Los probióticos estimulan y restauran el crecimiento de la microflora intestinal, promoviendo la correcta digestión y absorción de nutrientes alimenticios. Y la fibra prebiótica contribuye a normalizar el funcionamiento del colon, ayudándonos a acelerar el tránsito intestinal, previniendo el peligroso estreñimiento y controlando la sensación innecesaria de apetito. Además, la fibra prebiótica es el perfecto alimento para las bacterias probióticas. Productos naturales, Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Conexión, sintiendo mi corazón mientras poco a poco cae el sol, un poco de anhelo por amor. Meditación, alegría, belleza y amor, una indescriptible sensación, lo único que importa es tu intención. Tranquilo, con el viento y las olas del mar, el amanecer aparecerá y yo sigo perdido en tu mirada.